¿no? Los menores, ni una gota, es decir, qué problema estamos viviendo muy particularmente aquí en los Estados Unidos con nuestros hijos adolescentes. Pero para entender este fenómeno, del que repito, va a hablar nuevamente y muy bien Adrián Dalasta, tenemos que comprender qué es la adolescencia, ¿verdad? Entonces no debemos caer en la trampa de creer que la adolescencia viene de la raíz adolecer, porque en realidad no es eso, viene de la raíz latina crecer y significa una crisis evolutiva. ¿Y qué es una crisis evolutiva? Es una crisis de desarrollo. Ustedes saben que hay crisis circunstanciales. Se muere alguien, nos despiden. Eso es una crisis circunstancial. Una crisis vital está determinada por la biología y por supuesto impacta todo lo que es ambiental en las mismas, como es la adolescencia, como puede ser la menopausia en las mujeres, la andropausia en los hombres. Es una crisis de desarrollo. En este sentido, podemos decir que el adolescente es un rebelde con causa. ¿Por qué? Porque toda esta convulsión que se produce tiene causas realmente bien visibles, ¿verdad? Son causas hormonales en principio, cambia todo, ¿no? Y estos adolescentes, debido a las hormonas, se ven de una semana para otra con los pies más grandes que las manos, crecen rápidamente y se tienen que adaptar a una situación muy difícil. Realmente para ellos, que es ver una imagen nueva en el espejo. Causas psicológicas, ¿verdad? Producto de estas hormonas, cambia su psicología, cambia su manera de ver las cosas en el mundo. Los padres particularmente pasan de ser los grandes ídolos, ¿no? Y entonces dejan un poco de lado esa relación con los padres y pasan a tener una relación sana con el grupo de pares. Y también, y esto es lo que hoy queremos de alguna manera enfatizar, porque además es todo esto lo que forma parte de uno de las materias fundamentales de esta carrera, ¿no? Acá le estamos dando adelantos, un abreboca, pero lógicamente después se va a profundizar. El cerebro del adolescente es inmaduro. Ustedes saben que hasta hace poco se creía que el adolescente concluía la adolescencia alrededor de los 17, 18, 20 años. Algunos investigadores arriesgaban 23. Pero ahora sabemos que la adolescencia concluye alrededor de los 30 años. ¿Por qué sucede esto? Y entonces vemos que gracias a la profesora Sarah Blakemore de la Universidad del Colegio de Londres, del Instituto de Neurociencias Cognitivas, esto es así, es decir, se termina de desarrollar el cerebro del ser humano alrededor de los 30 años. Ella escribió un libro que debe estar en los escritorios de todos los educadores y tiene que ser un libro de cabecera, ¿verdad?, en los programas de enseñanza. Cómo aprende el cerebro, las claves para la educación. Y entonces ella, a través de estos estudios, ella determina, son estudios longitudinales, es decir, que se tomó una población de alumnos, de niños que fueron creciendo y se les realiza lo que se llama, y acá es muy común en los Estados Unidos, un MRI funcional, es un fMRI, que es una tomografía que muestra videos del cerebro, para decirlo sencillamente, ¿vale? Es decir, ya no son fotografías. Se sacan videos del cerebro procesando información, procesando pensamientos, fotografías que se le muestran a la persona. Entonces, a través de este estudio se determinó que, acá hay un corte del cerebro dividido en dos partes, y se ve que el cerebro del adulto tiene justamente la zona roja, que es la zona de las emociones, por supuesto muy desarrollada. Aquí surgen todos los impulsos, está la amígdala, que es responsable de todo este circuito de placer, recompensa, pero todo este impulso que nos lleva el cerebro medio está compensado porque en el neocórtex
en la corteza prefrontal está bien desarrollada, vale decir que hay un equilibrio. Si a mí me surge una emoción violenta, inmediatamente podemos equilibrarla con esta zona azul que es el neocórtex. Esa zona es donde se produce la planeación responsable, donde se toman las decisiones responsables, donde planeamos nuestra vida. Entonces se ha descubierto que el cerebro adolescente no la tiene desarrollada. Vale decir que lo único que prevalece en el cerebro del adolescente hasta alrededor de los 30 años, parece muy raro decirlo, ¿verdad?, es justamente la zona de las emociones, muy particularmente la zona que hablamos antes del circuito placer-recompensa. Por eso, como no tienen este límite, ¿verdad?, esto de parar la emoción violenta o el impulso, es que toman riesgos innecesarios. El adolescente busca placer constante, está sediento de cosas nuevas, porque su cerebro todavía está desarrollándose. Esto ocurre porque cuando nacemos la sustancia blanca, que es la que conecta todas las neuronas, y empieza a desarrollarse a nuestro nacimiento en el bulbo raquídeo, que sería el cerebro básico, el cerebro reptiliano, que es el básico, ¿verdad?, que controla todo lo automático. Esta sustancia blanca va desarrollándose lentamente y alcanza a bañar las zonas de la corteza prefrontal recién a los 30 años. Esta es la razón por la cual nuestros adolescentes no pueden controlar sus impulsos. Tenemos que demonizarlos, no, tenemos que ser padres responsables. No debemos poner las culpas en ellos. Por eso es importante estudiar para ser padres, conocer estas cosas tan básicas, ¿verdad?, para que cuando queremos matar a ese chico que hace cosas que realmente no deseamos, tengamos una comprensión de base de los procesos neurológicos que se están dando en él. El adolescente entonces vive a proceso primario. ¿Qué es esto? Yo quiero algo, voy y lo tomo. El impulso. No hay mediación de la razón. El adulto vive a procesos secundarios, son nociones de psicología. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero un auto, reconozco que tengo que trabajar muchos años para comprármelo. No voy y lo robo. Esto es una de las razones por las cuales los adolescentes trabajando a proceso primario, lamentablemente, no pueden contenerse. Y hay tantos índices de delincuencia, por supuesto que esto sumado a los padres ausentes del hogar, ¿no?, en estas sociedades como Estados Unidos, donde todos salimos a trabajar. Este proceso de desarrollo neurológico determina en la conducta del adolescente lo que se denomina la rebeldía adaptativa. ¿Qué es la rebeldía adaptativa? El adolescente se tiene que adaptar de ser un niño, un adolescente, a ser un adulto. Este es un proceso que va acompañado con el desarrollo de este lóbulo prefrontal. La rebeldía adaptativa necesita de algunas cosas importantes para poder desarrollarse sanamente. El adolescente necesita desafiar la autoridad de los padres, necesita enfrentarse a una autoridad. Pero si, como ocurre acá en los Estados Unidos, los padres están ausentes, los padres son amigotes de los hijos, los padres salen o viven en la misma casa como roommates, que esto es muy común porque todos salen desde temprano a estudiar, a trabajar. El adolescente no tiene contra quién rebelarse. Y entonces, al no tener esa figura de autoridad, ¿qué quiere decir desafiar? Quiere decir, papá, yo puedo hacer las cosas mejor que vos, fíjate, yo tengo esta idea. Y entonces el padre debe escucharlo y debe admitir que ese chico está creciendo y que en el proceso de desarrollo necesita este enfrentamiento positivo y saludable. Por eso es importante, tenemos que ser la autoridad para que ellos no salgan a la calle a buscar la autoridad que necesitan. Y otra de las cosas en relación es que el adolescente aprende por observación o imitación. Esta es la teoría de Albert Bandura, que es uno de los psicólogos más citados que hay acá en los Estados Unidos y en el mundo. Todos aprendemos por observación e imitación, pero debemos decir lo siguiente: desde el nacimiento a los 6 años son los años fundacionales de nuestros hijos, son los años en los que aprenden todo. Más allá de esa edad no podemos agregar mucho más, entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que le ofrecemos como modelo de vida en el hogar. ¿Por qué? Porque la conducta
de cualquier persona, en especial de los adolescentes, se basa en dos polos. Los factores personales, no sabemos los hijos con qué inclinación nacen, con qué vienen, si tienen inclinación a las adicciones, a la violencia, eso no lo podemos conocer. Y por supuesto, el otro polo es los eventos ambientales, los eventos de la familia. Si por ejemplo nosotros en casa tenemos la costumbre de relajarnos con un vaso de alcohol, porque hoy estamos hablando justamente del alcohol, si cada vez que tenemos una gripe, ¿verdad?, tomamos un coñac con una aspirina, si esto es una cosa habitual en la casa, en donde el alcohol es una ayuda, un soporte, estamos de alguna manera, y nuestro hijo, por otro lado, tiene una inclinación a cualquier tipo de adicciones, vamos a generar la tormenta perfecta, ¿verdad? Sí, acá algunos se ríen de esto que digo, pero todo es a su medida y armoniosamente. Yo no estoy diciendo que no se beba en lo absoluto, sino que ojo con las conductas repetitivas, porque los chicos aprenden justamente con el ejemplo. Y este es el modelo de reciprocidad triádica de Albert Bandura. ¿Por qué? Porque dentro de las causas principales del consumo de alcohol está, en primer término, un 59% de la tradición en los hogares. En los Estados Unidos, si no tenemos después que salimos de trabajar el happy hour, si no hacemos un unwind, como llaman aquí, una relajación a través del alcohol, no nos sentimos felices. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser felices sin que medien sustancias, sin que medie un cigarrillo, sin que medie el alcohol. Tienen que ser felices por el hecho de estar en familia y sentirse apoyados por los padres. Los padres frente a esta rebeldía adaptativa que es natural, ¿cuáles son las dos conductas? El autoritarismo, vale decir, gritar, insultarlo, pegarle. Bueno, esto era muy común hasta hace muchos años. Hoy en día todavía sucede en algunas familias. Esto es autoritarismo. Y si no, la permisividad. El niño dicta sus reglas y uno es el chiquitito que escucha y acata todo lo que las reglas que el nene pone en la casa. No sea cosa que se ofenda, que se vaya, vamos a dejarlo hacer lo que quiere. Pero resulta que frente a la rebeldía adaptativa debe haber una tercera opción, que es la autoridad experta. Esta autoridad experta tiene algunas cualidades. Y la principal, y esto es un concepto de psicología que en el programa Universidad de la Familia ahora sí vamos a ahondar. Las cualidades de la autoridad, la más importante es la asertividad, es un modo de comunicación que justamente está en el medio entre la agresión, entre le pego porque no lo aguanto más, ¿verdad? Y la permisividad, como no lo aguanto más, que se vaya, que haga lo que quiera. Nosotros tenemos que ser padres presentes y padres asertivos, padres que miramos a los ojos con tranquilidad, que encontramos las soluciones a alguna conducta que el chico puede tener que realmente no nos gusta o nos preocupa. Lo sentamos y dialogamos. Justamente la asertividad involucra empatía. ¿Qué quiere decir? Me pongo en los zapatos del hijo. Hijo, yo también pasé por lo mismo cuando tenía 16, 17, 20 años. Yo también me dejó una novia o varias, tuve problemas en la escuela, en la universidad. No debemos colocarnos como los dueños del saber. No, yo a tu edad, a los 17 años trabajaba, yo tenía toda mi familia. Yo era excelente, porque es mentira, todos hemos tenido errores en nuestra adolescencia y debemos empatizar. ¿Para qué? Para que se abra el diálogo, para que entienda, bueno, a papá le pasó lo mismo, ¿cuál es su consejo? Vamos a escucharlo. La inteligencia emocional. Este es un concepto muy importante. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de templanza, es la capacidad de evitar explotar cuando quiero matarlo porque hizo algo terrible. Me aguanto, pienso, me mantengo. Hoy en día vivimos los adultos mucho proceso primario, ¿no? Arrancamos, estamos mal, gritamos, nos desligamos de los problemas rápidamente, no hemos desarrollado la inteligencia emocional. La escucha atenta, 80% escucharlos, 20% hablar. Generalmente agarramos al chico, vení que te voy a hablar, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Y él se va, y él no escucha más. Él necesita ser escuchado. Y esto forma parte, ¿no?, de la fórmula para poder utilizar la autoridad experta.
La rebeldía patológica también, porque ustedes me dirán, bueno, ¿qué es la rebeldía patológica? Porque si hay una rebeldía natural, ¿cómo sé que mi hijo tiene una rebeldía adaptativa o patológica? Bueno, esto, ante la duda, consultar con su médico primario que le hace las derivaciones correspondientes. Hay enfermedades psiquiátricas, hay crisis circunstanciales de salud en la familia que pueden disparar una rebeldía autodestructiva o una rebeldía destructiva con los demás. Trastornos de personalidad muy comunes en nuestra época, están surgiendo nuevos, y entonces estos trastornos de personalidad justamente se caracterizan porque pueden revertirse, ¿verdad? La enfermedad psiquiátrica, muchas de ellas no pueden ser curadas, pero pueden ser tratadas, ¿verdad? Entonces, ojo ante un adolescente que se desborda, un adolescente que siempre está chocando el auto, que siempre se está metiendo en problemas.